Muchas gracias. Bien, entonces arrancamos con nuestro tema, indicadores de gestión. Eh, Teniendo en cuenta que ustedes ya tienen, como quien dice, un conocimiento previo de los indicadores de gestión, quisiera que me compartieran qué entienden ustedes por indicador de gestión, por la palabra indicadora, qué hace referencia. Cualquiera puede participar. No todos a la vez, esa recocha me abruma. Profe, no son datos estadísticos. Ajá, datos estadísticos, ¿qué más? ¿Me lo estás diciendo o me lo estás preguntando? No, estoy diciendo. Ok. Entonces, profe, son datos estadísticos, ¿qué más? Profe, son datos estadísticos. ¿Qué más se les ocurre con indicadores de gestión? Se supone que ya ustedes lo vieron, entonces por lo menos el concepto deben tener algún tipo de noción del concepto. De pronto no está el concepto con toda la rigurosidad de sus elementos, pero deben tener una noción de lo que es un indicador. Este, son, digamos, o sea, como dice la Lady, son datos estadísticos o son una información que nosotros convertimos en números para poder, Ujú. digamos, hacer comparaciones respecto a ciertas metas que nosotros colocamos o ciertos objetivos, digamos, en los productos o en la realización de productos o en el ofrecimiento de servicios. Un ejemplo de los indicadores podría ser la satisfacción de los clientes, que se toma Ujú. la información de unas encuestas de satisfacción del cliente y a partir de eso los datos se ponderan y se crea, digamos, un porcentaje y nosotros lo comparamos con el porcentaje que nosotros deseamos llegar. Es decir, si Ok, con la nosotros, meta. exacto, si nosotros dijimos necesitamos un 85% de satisfacción del cliente y entonces lo que hacemos es poner un límite, digamos, en un mes, se toman todos los datos y se hace la ponderación. Y entonces si se llega a la meta, se estaría cumpliendo con el indicador de gestión. Y si no, pues, ajá, y ahí vendrían otras cosas. Ok, muchas gracias, David, muy completa tu intervención. Mencionaste varios elementos asociados al tema de indicadores. Decías que son datos que nosotros transformamos en un número para poder compararlo con una meta y verificar si estamos cumpliendo el objetivo. Y precisamente pues eso es la esencia de un indicador de gestión, ¿verdad? Un indicador de gestión es una herramienta para medir, una herramienta que nosotros utilizamos para medir, y las mediciones por lo general son datos de carácter cuantitativo que pueden provenir de datos de origen cualitativo, ¿sí? Entonces vamos a la definición esencial de indicador. Un indicador, según la Real Academia de la Lengua Española, es algo que indica o que sirve para indicar. Entonces, un indicador dentro de las organizaciones hace parte del sistema de alertas, ¿verdad? El sistema que nos permite a nosotros tener alertas respecto al desempeño o tener algo que nos indique, ¿verdad? Cómo está siendo el desempeño, en este caso, de los procesos, ¿bien? Nos da a nosotros una señal y esa señal nos permite a nosotros tomar una serie de decisiones a partir de los resultados que hemos obtenido, ¿bien? Si nosotros nos vamos a una definición un poco más orientada al componente de gestión, un indicador es un instrumento, ¿verdad? Nosotros veníamos hablando de instrumentos de medición, recuerdan la semana pasada que estábamos hablando del diseño de los instrumentos de medición, y entonces decíamos que existen... Después de la reunión puedes ver mi casa, que es súper chuli. Listo, disculpen. Después de, cuando nosotros tenemos un indicador, que es un instrumento, ¿verdad? Un instrumento que nos permite a nosotros tomar o proveer evidencia de carácter cuantitativo acerca de si algo se está cumpliendo o no, o de si algo se está logrando o no, ¿verdad? Y nosotros la semana pasada que estábamos hablando de instrumentos, decíamos que existen instrumentos que son técnicos, ¿cierto? Veníamos hablando desde el principio en las generalidades de seguimiento y medición, decíamos que había instrumentos técnicos que son aquellos que nos permiten a nosotros tomar mediciones directas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? César, por ejemplo, ¿podrías recordarme cuál es un instrumento técnico que nos permite a nosotros tomar una medición directa?
El sonómetro, profe. El sonómetro, muy bien, que te permite tomar medición del nivel de ruido, ¿cierto? Perfecto, entonces teníamos instrumentos técnicos y instrumentos que eran otro tipo, tenían otra naturaleza, que eran los instrumentos de carácter administrativo, que tenían que ver mucho con unos formatos, una serie de documentos que uno diseña para recolectar información y con esa información hacer seguimiento de los objetivos o con esa información hacer medición de los indicadores, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, instructora. Sí, instructora. Bueno, listo. Entonces, nosotros tenemos que los indicadores son ese otro tipo de instrumentos, un instrumento de medición de carácter administrativo, ¿bien? Que nos ayuda a nosotros a tener evidencia de cómo se está comportando, cuál ha sido el desempeño de alguna variable asociada con algún objetivo. Bien, un indicador de desempeño nos permite a nosotros saber si estamos logrando los objetivos que nos hemos establecido y pueden medir aspectos cuantitativos o cualitativos, aunque los indicadores siempre van a estar expresados, por lo general, pues van a estar expresados en términos de un número. Es decir, yo mido un indicador y el resultado del indicador va a ser un número. ¿Listo? Bien. Entonces, hay algo que debemos tener en cuenta. Los indicadores siempre provienen ¿de dónde? Del resultado de los procesos. No, ese es el resultado del indicador. El resultado del indicador te va a dar cuenta del resultado de los procesos. ¿De dónde provienen los indicadores? Es decir, yo creo un indicador, ¿por qué? ¿Por qué estoy obligado a tener un indicador? A partir de una evidencia cuantitativa, o sea, unos valores. Ajá. Sí, los valores son los que yo utilizo para medir el indicador, pero la pregunta es, ¿por qué yo tengo un indicador? Los indicadores vienen donde queremos llegar. Por los objetivos o por las metas. Por los objetivos, perfecto. ¿Se acuerdan que cuando nosotros en su momento hemos mencionado objetivos, siempre hemos hablado de que los objetivos deben tener unas características, que los objetivos deben ser SMART? ¿Se acuerdan lo que significa SMART? Sí. Sí, ¿qué significa? Sencillos, medibles, trazables, alcanzables y realizables. Exacto, y trazables. Bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la M del SMART está el origen del indicador. ¿Sí? ¿Por qué? Disculpen, ¿por qué? Porque siempre les dice a ustedes que el objetivo debe ser medible. Cuando a mí me dicen que el objetivo debe ser medible, quiere decir que yo debo encontrar alguna forma de medirlo. Y la forma más común de medir el cumplimiento de objetivos es a través de un indicador. Es decir, que un objetivo siempre va a estar relacionado con al menos, un indicador siempre va a estar relacionado con al menos un objetivo. Es decir, por lo menos va a haber una relación 1 a 1, un objetivo, un indicador. Aunque yo puedo tener dentro de un mismo objetivo varios indicadores que me ayuden a medirlo porque de pronto estoy midiendo diferentes aspectos del objetivo. ¿Sí me hago entender? Pero por lo menos debo tener por objetivo un indicador, es decir, por objetivo un instrumento para medirlo. ¿Bien? ¿Se acuerdan también del componente alcanzable? El alcanzable de los objetivos hace referencia a qué elemento. Si el medible hace referencia al indicador. La meta. A la meta, perfecto. Entonces quiere decir que el indicador yo le debo poder comparar con la meta y de acuerdo a esa comparación, como nos decía David ahorita, nosotros sabemos si el objetivo se está alcanzando o no. Es decir, si el indicador superó la meta o igualó la meta, yo sé si estoy alcanzando el objetivo. Por el contrario, si el indicador está por debajo de la meta, ¿sí? O es inferior a la meta, yo sé que por ahí ya no estoy logrando el objetivo. ¿Sí me hago entender? Entonces, debemos tener en cuenta que estos tres elementos están relacionados. El papá de los indicadores es el objetivo, ¿sí? Y la hermana de los indicadores es la meta. Porque recuerden que entre hermanos siempre los viven comparando. Por eso se hace la analogía. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, instructora. Sí, Entonces, por eso hacemos esta observación aquí. Esta observación aquí que dice que todo objetivo se relaciona directamente y siempre con un objetivo. Yo no voy a tener un indicador suelto en el sistema de gestión porque si no, me hago la siguiente pregunta. Si no tiene un objetivo, entonces, ¿qué estoy midiendo?
¿Para qué lo mido? ¿Qué información me aporta este indicador? ¿Qué tan útil es? ¿Verdad? Siempre debe haber un objetivo que preceda al indicador. Bien, ¿qué tipo de indicadores hay? ¿Ustedes saben qué tipo de indicadores hay? Estructura de proceso, no. Esos De son, cumplimiento. esos son dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Existe una Ah, subclasificación, ¿verdad? Pero a nivel general existen unas categorías, es decir, aplicables a todos los sistemas de gestión. ¿Cuál creen ustedes que son esas categorías? ¿Nada? ¿No se nos viene a la mente algo aparte de? Por ahí alguien mencionó de cumplimiento. Los indicadores de cumplimiento hacen parte de una de las categorías de los indicadores que nosotros tenemos. Indicadores de eficacia. De eficacia, ¿qué más? eficiencia. Insumo podría ser. De eficiencia, y ahí se vinieron todos, entonces de eficacia, de eficiencia. Insumos, bueno, instructora. Sí, claro. Vamos a pasar acá entonces. Señor, de Tenemos dos capacitación, categorías. Los indicadores de capacitación no son... proceso, producto. Exacto. Entonces, los indicadores de capacitación son un indicador dentro de estos tipos de indicadores. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos grandes clasificaciones o dos grandes clases de indicadores. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican según aquello que miden. Y estamos hablando según la dimensión del desempeño que miden. Hay indicadores que son de eficacia, hay indicadores que son de calidad, indicadores que son de eficiencia y a su vez son de economía, ¿bien? Y están los indicadores según la etapa del proceso productivo en la que se están midiendo. Por ejemplo, si yo mido indicadores asociados con la compra, estoy hablando de indicadores de insumos. Los indicadores del proceso de compras son indicadores que se miden en la etapa de insumos. ¿Por qué? Porque ahí yo apenas estoy haciendo la adquisición de los insumos y materias primas que requiero para la transformación, todavía no he transformado. Entonces, por ejemplo, oportunidad en las compras, grado de cumplimiento de las especificaciones de compra, son indicadores, por ejemplo, de insumos. Otra etapa, otro tipo de indicador son los indicadores que se miden dentro de los procesos como tal, ya para medir el desempeño de los procesos. Y ya ahí dentro de eso está, por ejemplo, ya lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que mencionaban los indicadores de capacitación, los indicadores financieros, los indicadores del proceso productivo. Todo eso hace parte de lo que se mide durante la realización de los procesos. Bien, y después tenemos los indicadores directamente asociados al producto, que por lo general son indicadores de calidad. Yo mido calidad a los insumos y mido calidad a los productos. Por ejemplo, un indicador de satisfacción, ¿verdad? Un indicador de satisfacción es un indicador que se mide cuando ya el producto o el servicio ha sido entregado, ¿cierto? Entonces, un indicador de satisfacción del cliente, por ejemplo, es un tipo de indicador de producto. Y a su vez es un indicador de eficacia, ¿verdad? Y de calidad, porque la calidad es una dimensión de la eficacia. Bien. Adicionalmente tenemos los indicadores que se miden en los resultados, ¿sí? Y los resultados, recuerden que así nosotros podemos, como nosotros podemos tener procesos que no se han culminado o procesos intermedios, hay resultados intermedios. Lo que se le denomina, por ejemplo, producto en proceso, ¿verdad? Y producto terminado sería algo como que, como resultados intermedios finales. Entonces, estos indicadores se miden según la etapa del proceso productivo. Cualquier indicador puede ser de insumo, de proceso, de producto, de resultado, ¿verdad?
Todo depende de qué, del momento en que yo lo esté midiendo, como les decía ahorita. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de lo que yo compré, yo todavía no he hecho ningún tipo de transformación, estoy en insumos. Si yo lo estoy midiendo durante la ejecución de las actividades de los procesos, es un indicador de proceso. Si yo lo estoy midiendo exclusivamente a variables asociadas con el producto, pues es un indicador de producto. Y si yo estoy midiendo algo relacionado con los resultados, por ejemplo, un recibo de satisfacción de un producto es un resultado. ¿Bien? Entonces, por eso ahí está la clasificación de los indicadores. Ahora vamos a ir como concepto por concepto, ¿bien? Vamos a trabajar primero lo que son las dimensiones del desempeño. Entonces, la primera dimensión del desempeño que nosotros tenemos es la eficacia. La eficacia mide el grado de cumplimiento, por eso era válido cuando ahorita alguien decía, no, un indicador de cumplimiento. Bueno, un indicador de cumplimiento es un tipo de indicador de eficacia. Entonces, si yo estoy midiendo cumplimiento del programa de capacitación, es un indicador de eficacia. Si yo estoy midiendo cumplimiento de los cumplimientos de los controles en seguridad y salud en el trabajo, es un indicador de eficacia. Cumplimiento del programa de reciclaje es eficacia. ¿Sí? Siempre que tenga asociado la palabra cumplimiento, estoy hablando de un indicador de eficacia, que está en la dimensión de eficacia. Ahora, ¿qué mide la eficacia? Mide el grado de cumplimiento de un objetivo y, ojo, esta es una clave importante. No tiene en cuenta en su medición los recursos, es decir, cuando nosotros medimos un indicador de eficacia, solamente estamos mirando el enfoque de cumplimiento, pero no estamos analizando cuánto o qué tanto de los recursos que yo invertí fueron gastados en el cumplimiento de ese objetivo. ¿Sí me hago entender? Entonces, eficacia, Sí, instructora. cumplimiento sin considerar recursos. Repito, eficacia, cumplimiento sin considerar los recursos. ¿Cumplimiento de qué? De un objetivo. Un indicador de calidad. Primero arrancamos con este pedacito de aquí. Los indicadores de calidad son una dimensión de eficacia. Quiere decir que cuando yo estoy midiendo un indicador de calidad, también estoy midiendo un indicador de eficacia. ¿Qué mide? El grado de cumplimiento de unos atributos, capacidades o características que deben tener los productos, por ejemplo, o los servicios. Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, del servicio de transporte. Cuando usted está haciendo uso de un servicio de transporte, ¿cierto? ¿Ustedes qué características creen que debe tener ese servicio de transporte? Que deben recogerlos a ustedes a tal hora y dejarlos en tal lado a tal hora. ¿Qué característica es esa? Que sea eficiente con el tiempo. No. ¿Qué característica? La puntualidad. Que sea puntual, exacto. Entonces, si usted está midiendo la puntualidad, ¿cierto? Si están midiendo la puntualidad, es una característica de calidad, entonces están midiendo un indicador de calidad. ¿Vamos bien? Sí. Bien, entonces, siempre que sea un indicador, siempre que sea una característica asociada al producto o servicio, estoy hablando de un indicador de calidad. Bien. Entonces, la otra dimensión del desempeño es la eficiencia. Estamos hablando ahora de la siguiente dimensión, que es un indicador de eficiencia. Bien, ¿cuál es la eficiencia? La eficiencia ya mide la relación entre lo que hacemos y los recursos que utilizamos. Entran hasta los costos. ¿No? Bien, entonces ya nosotros estamos midiendo aquí la eficiencia, porque en la eficiencia nosotros estamos mirando lo que alcanzamos a hacer, es decir, aquello que logramos, ¿verdad? Pero respecto a los recursos que utilizamos. Entonces, siempre que nosotros estemos asociándole al cumplimiento aspectos como tiempo, costos, estamos hablando ya de un indicador de eficiencia porque estamos mirando el uso de los recursos en función del cumplimiento del objetivo, ¿verdad?
Y uno de los recursos más valiosos que hay respecto al desarrollo de objetivos es el tiempo que se emplea en alcanzar un objetivo, los recursos económicos que se movilizan para poder alcanzar un objetivo, eso hace parte de lo que es la dimensión de eficiencia. Bien, ¿estamos bien hasta aquí? Sí, instructora. Señor, Lo en dicen la como eficiencia también entran los inventarios. los inventarios o la medición de lo que es el inventario, de la gestión de inventario hace parte de un indicador de eficiencia, hacen parte de la dimensión de eficiencia, sí señor. Ok. ¿Algún aporte que hacer? ¿Ya ustedes esta parte la habían desarrollado? Bueno, una vez fue que nos hablaron una amiguita sobre eso, sobre una exposición que nos tocó hacer. Bueno, a mí me tocó En ese una pedazo. exposición. Sí. Ok. Bien. Listo. Vamos con el otro tipo, este es un indicador, esta dimensión es una dimensión muy especial. Pon a girar la abanico. Esto es una dimensión especial. Es una dimensión especial, ¿por qué? Porque resulta que no todos los tipos de indicadores o no todas las cosas que nosotros medimos pueden generar lo que es economía. Economía es una capacidad que tienen los procesos o las organizaciones de generar recursos dentro del mismo proceso. Entonces, por ejemplo, no todos los procesos dentro del sistema de gestión pueden medir la dimensión de economía porque no todos los procesos pueden generar recursos para sí mismos o pueden gestionar recursos. Normalmente, ¿qué tipo de procesos miden indicadores de economía? Procesos como los de gestión financiera, ¿verdad? Los de gestión presupuestal que desarrollan estrategias para movilizar recursos o atraer recursos y oportunidades de inversión para la organización, son aquellos que están de pronto llamados a medir indicadores de economía. Mientras tanto, esta dimensión es poco utilizada por procesos de la parte misional o por procesos de la parte de apoyo, podría ser utilizado por algún proceso de la parte gerencial siempre que tenga algún componente financiero en sus actividades. Algo importante que aclarar es que la dimensión de economía o economía también es una dimensión de la eficiencia. Entonces, si se dan cuenta, calidad es una dimensión de eficacia y economía es una dimensión de eficiencia. Calidad tiene que ver con cumplimiento y economía tiene que ver con recursos. Entonces, se dan cuenta, eficacia es cumplimiento y eficiencia es cumplimiento respecto a los recursos invertidos. Entonces, tienen una relación con eso. Bien. Ahora, ¿en qué momento del proceso puedo medir yo esas dimensiones? Por ejemplo, cuando yo estoy en la etapa de insumos, que estoy en compras, en adquisición y todo eso, yo podría medir indicadores de eficacia, de calidad o de eficiencia asociados a esos insumos. Por ejemplo, costo promedio de materia prima es un indicador de eficiencia, ¿cierto? Cumplimiento de especificaciones de la materia prima es un indicador de calidad. Y cumplimiento en los tiempos de entrega por parte de los proveedores es un indicador de eficacia. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a la instancia en que estoy desarrollando ya el proceso, mientras yo desarrollo el proceso, puedo estar midiendo eficacia, calidad, eficiencia o economía. Eficacia respecto a cómo estoy logrando el objetivo del proceso, calidad respecto a qué atributos debo darle yo en el proceso al producto o servicio. Eficiencia es qué tanto estoy utilizando los recursos dentro del proceso y economía es qué tanto estoy generando yo recursos propios dentro del proceso. Este indicador de economía se puede medir dentro del proceso, se puede medir a través de los indicadores de gestión ambiental asociados con reciclaje, uso eficiente de energía, uso eficiente de agua, ¿verdad? Lo que tienen que ver con uso eficiente de recursos que nos permiten a nosotros ahorros. Esos ahorros son recursos que se reinyectan nuevamente al proceso. Entonces, los indicadores de carácter ambiental son indicadores de eficiencia en la dimensión de economía. ¿Bien? Mientras que los indicadores de carácter de seguridad y salud en el trabajo son indicadores más de eficacia, porque están mirando qué tanto estamos cumpliendo nosotros con las actividades de seguridad y salud en el trabajo en el desarrollo del proceso.
¿sí? Por ejemplo, el indicador de cumplimiento de pausas activas, el indicador de cumplimiento del programa de los sistemas de vigilancia epidemiológica se dan dentro de los procesos. Esos indicadores son de eficacia. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Se desconectaron? No, señor. No, instructora. ¿Hay vida en este planeta? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Todo bien por ahora, profe. Todo bien por ahora. Oh, bien, sí, señor. Ok. Regáleme un momento que la compañera que nueva no ha podido entrar. Dígale que me escriba, señor, yo le ayudo. Ya le volví a enviar la invitación. Bien, ya logró entrar. Bien, entonces, continuamos nosotros. La otra instancia en la que nosotros podemos medir indicadores de eficacia, calidad o eficiencia en los productos, y a los resultados que obtenemos solamente les podemos medir eficacia o eficiencia. Ya a ellos no se les mide calidad, ya a ellos no se les mide economía, simplemente se mide, se logró, es decir, eficacia, se cumplió, eficacia, o optimicé recursos, es decir, ahorré tiempo, ahorré dinero, o utilicé el dinero y el tiempo necesario, eso es eficiencia. Bien. Características de un indicador. Estas características de los indicadores están asociados también con las características que tienen los objetivos. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hablamos de los objetivos que deben ser SMART, decíamos que SMART era sencillo, ¿verdad? Y acá esa sencillez está asociado con la claridad, es decir, todo indicador debe ser claro, preciso. Yo cuando veo un indicador, yo debo poder saber en el momento en que lo veo, qué es lo que yo voy a medir. Si yo veo un indicador y yo no sé qué es lo que estoy midiendo con eso, entonces no hay claridad sobre el indicador. Bien, no debe haber dudas. Cuando uno formula un indicador no tiene por qué haber dudas. La otra característica tiene que ver con la relevancia. Ahora, ¿por qué es importante tener claras estas características de los indicadores? Porque uno de los pasos que yo debo seguir cuando estoy construyendo un indicador es la validación metodológica. Y la validación metodológica me dice a mí que yo a cada indicador que construyo, debo verificarles si es claro, si es relevante, si es económico, ¿verdad? Entonces, la relevancia que tiene que ver con que lo que yo estoy midiendo debe ser importante para el logro de los objetivos. Yo no debo tener indicadores solo por tener indicadores. Yo debo tener aquellos indicadores que me permitan medir efectivamente el logro del objetivo. Por eso les decía que por lo menos la relación objetivo-indicador debe ser 1 a 1. Si yo voy a tener indicadores y voy a tener un solo indicador, ese indicador me debe servir para medir si el objetivo se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Si voy a tener más de un indicador, yo debo tener claro cómo aporta cada uno de esos indicadores al logro de los objetivos, y está relacionado con otra característica, que es el tema de aporte marginal, que se mide cuando hay más de un indicador. Economía. ¿Por qué hablamos
¿Por qué hablamos de economía en el indicador? Porque resulta que, como lo mencionaban ahorita los compañeros, los indicadores utilizan fuentes de información, los indicadores no se miden solos. La información de los indicadores debe venir de algún lado. Ahora, yo debo saber que esa información que voy a usar para medir los indicadores no me debe costar mucho. Porque si un indicador me cuesta mucho conseguir la información, entonces no es económico. Y automáticamente comienza a dejar de perder importancia o relevancia. Debe ser monitoreable, es decir, yo puedo o debo poder, en la medida en que pasa el tiempo, poder verificar ese indicador, ¿sí? Entonces yo debo poder comprobar de dónde salieron los resultados. Ahorita David mencionaba algo importante, decía, profe, es que si nosotros medimos el indicador de satisfacción me sale de unas encuestas, ¿sí? Entonces quiere decir que esa encuesta es la fuente de información. Y si alguien de pronto ve los resultados de satisfacción del cliente y tiene dudas sobre eso, ¿qué debe ir a ver? Las encuestas, a ver si efectivamente los resultados de las encuestas son coherentes con el resultado del indicador. A eso hace referencia el hecho de que sea monitoreable, ¿bien? Por eso siempre un indicador, aparte de estar asociado a un objetivo y a una meta, va a tener una fuente de información verificable. Esa fuente de información puede ser un dato que sale de un software, un dato que yo tengo en un formato que diligencio, ¿sí? Entonces está relacionado o con los sistemas de información que tiene la empresa o con los formatos que la empresa utiliza y de ahí se saca la información. Debe ser adecuado. ¿Por qué debe ser adecuado? Porque debe tener o aportarme suficiente para yo medir lo que estoy midiendo. Si yo, por ejemplo, voy a medir cumplimiento del programa de capacitación, pero en lugar de tener un indicador que habla de cumplimiento, tengo un indicador que me habla de recursos, entonces no es adecuado el indicador, ¿sí? Porque si estoy hablando de cumplimiento, las variables deben estar asociadas a tiempos. Si no están asociadas a tiempo, entonces no es adecuada. Aporte marginal tiene que ver con que si hay más de un indicador, yo debo saber cuánto me aporta cada uno de los indicadores que mido al logro de los objetivos. Por ejemplo, yo tengo 3 indicadores y dentro de esos 3 indicadores tengo un indicador que el resultado de ese indicador equivale al 50% del logro del objetivo. Quiere decir que los otros 2 indicadores, entre los 2 miden 50. Entonces yo tengo que saber si uno mide 30, el otro mide 20 y el resultado que yo tenga lo debo ponderar con ese porcentaje. Entonces, me dio 100%, pero ese 100% equivale al 50%. Me dio 90%, pero ese 90% equivale al 30%. ¿Sí me hago entender? Como cuando uno está sacando un promedio ponderado. Como cuando uno les dice a ustedes van a tener 3 actividades. Dentro de esas 3 actividades, el examen les vale el 50% de la nota. El taller les vale el 30% de la nota. Y el quiz les vale, o la exposición les vale el 20%. Entonces, cada vez que yo le digo a ustedes que cada actividad tiene un valor en porcentaje, estamos hablando del aporte marginal de esa actividad a su nota final. Lo mismo sucede con los indicadores de gestión. Cada vez que nosotros decimos que si tenemos varios indicadores, cada uno tiene un peso o un grado de importancia, entonces yo sé que cada vez que yo mida el indicador tengo que multiplicarlo por su importancia. Comparable, está relacionado con el tema de la meta, es decir, debe poder medirse y compararse con una meta para saber si se está midiendo correctamente, si lo estamos logrando o no se estamos logrando. Debe estar soportado metodológicamente, quiere decir que cada uno de estos pasos que yo analicé se cumple. ¿Sí me hago entender? Es decir, tengo las fuentes de información, tengo el método para medirlo, tengo toda la información referente al indicador y el indicador es claramente medible respecto a las necesidades que yo tengo en el proceso. Entonces, cada uno de estos puntos que están asociados aquí se debe cumplir, no son excluyentes. Es decir, para que el indicador esté correctamente formulado deben cumplirse cada una de estas 8 características. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Quién? ¿No hay preguntas? ¿O se desmayaron? No, instructora, creo que no.
Ok. Bien, pasos para construir un indicador. Nosotros tenemos primero que tener claro cuál es el objetivo que hay. Después de que tenemos claro cuál es el objetivo que hay, decidimos cuáles son los aspectos que son importantes a medir para garantizar que el objetivo se cumpla. Luego se escribe la fórmula del indicador, es decir, debo tener el nombre y la fórmula con la que voy a calcular el indicador. Luego establezco los medios de verificación, es decir, digo de dónde voy a sacar la información del indicador. Validar el indicador es confirmar que se cumplan las características que acabamos de ver. Y establecer la frecuencia de cálculo es cada cuánto voy a medir el indicador y cuál es la meta asociada al indicador. Recordemos que la meta puede venir explícita en el objetivo o implícita porque se estipula de acuerdo a la naturaleza del indicador y las necesidades de la organización. Bueno, primer punto, analizar el objetivo. Primero debemos tener claro que el indicador, sabemos, debe estar asociado a un objetivo. Si el objetivo está mal escrito, el indicador también va a quedar mal formulado porque una cosa lleva a la otra, ¿cierto? Para tener buenos indicadores debo tener buenos objetivos. Entonces, primer paso, yo debo revisar que el objetivo esté correctamente escrito. ¿Listo? Ahora, ¿de dónde van a sacar ustedes los objetivos para los indicadores que van a formular? Existen unos indicadores que ya están definidos por ley, que son los de seguridad y salud en el trabajo, que son los que ustedes van a analizar con el componente de autoevaluación, lo que tiene que ver con accidentalidad, incidentes, y todo lo relacionado con los indicadores que ustedes mencionaban ahorita, que eran los indicadores de estructura, proceso y resultado. Deben tener también unos objetivos asociados. ¿Y de dónde salen esos objetivos? De los objetivos de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que nosotros, cuando formulamos por allá todo lo de la planificación del sistema de gestión, formulamos la política, ¿cierto? ¿O falso? Sí. ¿Cierto? Sí. Formulamos la política. Y de la política salen unos objetivos, ¿cierto? Que son los objetivos de gestión. ¿Estamos o no en lo correcto? Se formulan los objetivos porque la política es marco de referencia para la formulación de los objetivos. La política es marco de referencia para la formulación de los objetivos. Entonces, los primeros objetivos que nosotros tenemos que medir son los que salen de allá de la política o los objetivos denominados objetivos de gestión. Hay que confirmar que estén correctamente escritos. Los siguientes objetivos a los cuales nosotros le debemos hacer la revisión, que la mayoría pues ya los tiene revisados, son los objetivos de los procesos. ¿Dónde están escritos los objetivos de los procesos? En la caracterización. En la caracterización de los procesos, perfecto. Entonces, en la caracterización de los procesos ustedes tienen unos objetivos. Esos objetivos son a los que ustedes les van a formular los indicadores de gestión o los indicadores de gestión de los procesos, indicadores de proceso. ¿Bien? Listo. Después después de que yo revise mis objetivos, o cuáles son los objetivos que voy a medir, yo tengo que identificar dentro de esos objetivos los aspectos relevantes, es decir, en este objetivo, ¿qué es importante medir? Y en función de ese aspecto importante es que yo voy a formular mi indicador. Si me salen varios aspectos importantes, entonces quiere decir que yo voy a tener varios indicadores dentro del proceso. ¿Estamos bien? Listo. Por ejemplo, aquí tenemos un objetivo, un ejemplo de un objetivo. Un ejemplo de objetivo con meta implícita. Meta, ¿por qué le digo que meta implícita? Porque no tiene la meta escrita con un valor numérico, pero se puede asumir un valor numérico. Entonces tenemos un objetivo. ¿Quién me colabora con la lectura de ese objetivo? Yo. Objetivo. Por favor. Garantizar la cobertura del programa de capacitación para todos los empleados de la organización. Ok, perfecto.
Entonces, bien, normalmente, recuerden que cuando nosotros escribimos un objetivo, el objetivo debe seguir una estructura, ¿cierto? El objetivo debe tener un verbo, ¿cierto? Debe tener lo que voy a medir y debe tener un para qué voy a medirlo, ¿cierto? Entonces, este objetivo cumple con los 3 elementos mínimos. Entonces, tenemos el verbo que es garantizar. Cuando yo busco garantizar algo, estoy buscando que algo efectivamente ocurra, ¿sí? Cuando ustedes leen la palabra cobertura, ¿qué entienden por cobertura? Que es algo como amplio, profe. O que logre abarcar a Ajá. todos. Perfecto. Entonces tenemos cobertura. Y cuando si nosotros pudiésemos transformar la palabra todos en un número o en un porcentaje, todos, ¿qué porcentaje sería? 100%. 100%. 100%, muy bien. Entonces, por eso era que les decía que aquí tenemos en este objetivo la meta implícita. Cuando nos dicen todos, nos están queriendo decir 100%. Quiere decir que la meta asociada a este objetivo es 100%. 100% de los Empleados de la organización. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos que lo que vamos a medir aquí es cobertura. Lo que tenemos que medir aquí es la cobertura, es decir, que todos los empleados que hay en la empresa sean capacitados, porque tiene que ver con capacitación, ¿cierto? Entonces ya hemos identificado los aspectos relevantes a medir. Cobertura y que sea la totalidad de los empleados. ¿Sí estamos bien? ¿Está clara la orientación? Sí, profe. Sí, instructora. Sí, instructora. Sí, profe. Bien. Tercer paso, formular el indicador. Entonces, cuando nosotros formulamos el indicador, debemos tener en cuenta que al indicador debemos darle un nombre propio para identificarlo y asignarle una fórmula para calcularlo. Bien. El nombre del indicador debe ser autoexplicativo, es decir, cuando yo digo el nombre del indicador, se escucha clarito qué es lo que uno está midiendo, ¿sí? Por ejemplo, para el caso que venimos trabajando del objetivo, que dijimos que lo que íbamos a medir era cobertura, ¿cierto? Entonces el nombre del indicador puede ser porcentaje de cobertura del programa de capacitación, ¿sí? Debe ser autoexplicativo y debe estar contextualizado. A veces el nombre del indicador debe ser tan contextualizado que nos debe dar cuenta a nosotros de a qué sede se está refiriendo. Si de pronto la empresa tiene varias sedes, tiene que hacer referencia a las sedes, si tiene que hacer referencia a un país en específico o tiene que hacer referencia a que es mensual, porcentaje de cobertura mensual del programa de capacitación, porcentaje de cobertura anual del programa de capacitación o porcentaje de cobertura por capacitaciones, porque yo también lo puedo medir por capacitación. Entonces, el nombre del indicador a qué está asociado, a qué es lo que estoy midiendo y dónde debo considerar la medición. Entonces, el indicador o el nombre del indicador, debo tener en cuenta que según el nombre del indicador que yo coloque, voy a identificar una serie de variables que intervienen y con esas variables que intervienen es que yo voy a armar la fórmula del indicador. Y con la fórmula mido el indicador. Bien, entonces, tengo el nombre del indicador, identifico las variables que intervienen, con las variables escribo la fórmula y con la fórmula mido el indicador. Entonces, como un ciclo. Bien. Entonces, si yo voy a medir el porcentaje de cobertura y tengo en cuenta que el porcentaje de cobertura debe considerar a todos los empleados, ¿verdad? Entonces yo sé que todos los empleados serían la población, ¿verdad? Y la muestra serían los empleados que nosotros estamos capacitando. Entonces yo sé que la muestra hace referencia al numerador y la población o el total hace referencia al denominador. Entonces cuando yo escriba este indicador me va a quedar numerador sobre denominador. Sería número de empleados capacitados sobre el número total de empleados. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí o hay alguna duda? Si tienen dudas, vayan preguntando. Sí, instructora. Sí, claro. Bien,
Entonces, las fórmulas de cálculo. Resulta que nosotros tenemos 4 tipos de fórmulas para calcular indicadores dentro de el sistema de gestión o dentro de la organización, porque los indicadores no están exclusivamente atados a la existencia de un sistema de gestión. Yo puedo no tener un sistema de gestión y tener mis indicadores. Bien, entonces, una de las estructuras que nosotros tenemos es la estructura en porcentaje. Nosotros tenemos indicadores que se presentan como un porcentaje. Y eso hace referencia a unas características que se cumplen en la fórmula. También tenemos indicadores que se denominan tasas de variación, otras que se denominan razón o promedio y otras que se denominan índices. Yo puedo medirle cualquiera de los 3 primeros a cualquier proceso. Cualquiera de los 3 primeros a cualquier proceso, sea estratégico, sea misional o sea de apoyo. Yo a un proceso estratégico, un proceso misional o un proceso de apoyo le puedo medir porcentaje, tasa de variación o razón promedio. Pero en el caso de los índices solamente se miden en ciertos procesos y normalmente se miden en procesos productivos que están relacionados con capacidad instalada, ¿bien? O con valores base, es decir, que tienen valores base o valores de referencia para medirse. ¿Sí? Por ejemplo, en un proceso productivo, por capacidad instalada en una empresa saben cuántas unidades pueden producir, o cuántas unidades pueden vender, o cuántos servicios pueden prestar. ¿Sí? Entonces, como conocen cuáles son la cantidad de servicios que su capacidad les permite ofertar, tienen un valor base. Siéntate por allá, corre. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces tenemos el primer tipo de indicador que hay son los porcentajes. Presten atención a esta parte. Yo voy a tener un indicador en forma de porcentaje si y solo si las variables que tengo, es decir, tanto el numerador como el denominador, se miden con la misma unidad de medida. Ojo, son 2 variables diferentes, pero se miden con la misma unidad de medida. Bien, les pregunto, para el caso que nosotros estamos analizando, ¿el número de empleados capacitados es el mismo número total de empleados? No, o sí. No necesariamente, ¿cierto? Entonces, como la No respuesta es necesariamente. no necesariamente, como la respuesta es no necesariamente, entonces estamos hablando de 2 variables diferentes. ¿Por qué? El número de empleados puede asumir un valor totalmente diferente al número total de empleados. ¿Sí? Recordemos que la palabra variable viene de que puede variar, viene de la frase de que puede variar, es decir, que puede tomar cualquier valor dentro de un conjunto de valores. Entonces, cuando nosotros tenemos 2 variables, pero ambas variables se miden con la misma unidad de medida, estamos hablando de un porcentaje. Entonces se va a escribir numerador sobre denominador por 100%. El resultado de esto va a quedar expresado en porcentaje. ¿Por qué? Porque al yo tener la misma unidad de medida, tanto arriba y abajo, por propiedad matemática, las unidades se simplifican. Entonces, al simplificarse, queda esta parte de aquí, queda sin unidades. Entonces, esto adopta la unidad del 100%, del porcentaje que está aquí, por eso queda expresado en porcentaje. ¿Listo? Entonces, siempre que yo tenga 2 variables, pero ambas variables tengan la misma unidad de medida, voy a tener para construir un porcentaje. Entonces, volvemos a nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo dice número de empleados que capacité sobre el número de empleados total, o número total de empleados. Si se dan cuenta, la unidad de medida sigue siendo el número de empleados, número de empleados, pero estos son los que capacité y estos son los que tengo en total. Bien, pero si volvemos a eso, la unidad de medida es número de empleados. Entonces, número de empleados arriba, número de empleados abajo. Ya tenemos aquí un ejemplo. Por ejemplo, en una empresa que tiene 25 trabajadores, en una capacitación solamente se capacitaron 12 trabajadores. Esta palabrita trabajadores con trabajadores acá abajo se simplifican y entonces me queda simplemente 12 sobre 25. ¿Estamos en lo correcto? Por 100%. El resultado me dice que solamente el 48% de los trabajadores fueron capacitados, o 48% de los trabajadores estuvieron bajo la cobertura de esa actividad de capacitación. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Todos?
Sí, instructora. Bueno, Ana. Sí, entonces, instructora. Sí, instructora. anótenlo ahí en su cuaderno. Porcentaje. Si tengo dos variables y ambas tienen la misma unidad de medida. Para que se les haga la salvedad. Bien, entonces en el caso que yo tengo un porcentaje, la fórmula siempre va a ser numerador sobre denominador por 100%. Bien. Dentro de los porcentajes, nosotros podemos medir, espérame un momentito. Espérame un momento. ¿20 25. Bueno, volvimos. Entonces, tenemos que para los casos de porcentaje, nosotros podemos medir cobertura y focalización. Vamos a ver la diferencia en cobertura, que era lo que estábamos midiendo ahí. Lo que tiene que ver con cobertura tiene que ver cuando nosotros tenemos un total, ¿verdad? Y queremos ver si hay una proporción de la población que está cobijado dentro de ese total. Entonces tenemos, por ejemplo, dentro del seguridad y salud del trabajo, dentro del sistema de seguridad y salud del trabajo, nosotros tenemos uno de los grandes programas, que es el programa de estilos de vida saludable, que hace parte de un sistema de vigilancia epidemiológica, ¿bien? Dentro de estilos de vida saludable, la empresa busca abordar a todos los trabajadores, pero tiene especial énfasis, o debe hacer especial énfasis en un tipo de población especial. ¿Cómo así? Debe hacer especial énfasis en los trabajadores que tienen algún tipo de diagnóstico nutricional, porque lo que yo quiero buscar en ellos es que tengan estilos de vida saludables. Entonces, por ejemplo, si yo tengo trabajadores con déficit de peso, ¿verdad? Hay un déficit nutricional, o lo que le denominan trabajadores bajos de peso, con problemas, deficiencias nutricionales. Tenemos también los trabajadores que tienen algún tipo de sobrepeso, y después del sobrepeso a los que tienen algún tipo de obesidad, ¿verdad? O enfermedad asociada con la obesidad, lo que tiene que ver, por ejemplo, con diabetes e hipertensión. Entonces, son esos trabajadores que están aquí. Entonces, yo tengo que darle cobertura a estos trabajadores respecto a todos los trabajadores de la empresa. Entonces, el total de trabajadores diagnosticados o total de trabajadores con diagnósticos nutricionales respecto al total de trabajadores activos vinculados, estoy ahí hablando de un indicador de cobertura. El de focalización tiene que ver con que dentro de los que están en cobertura, alguno que tenga alguna condición específica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá hablábamos que dentro de los trabajadores con diagnósticos nutricionales, nosotros tenemos a los que están bajos de peso, a los que sufren de sobrepeso, obesidad, tipo 1, tipo 2, y a los que sufren de hipertensión o diabetes, ¿verdad? Entonces, nosotros a esos trabajadores los debemos focalizar. Es decir, yo debo trabajar unas actividades específicas en estilos de vida saludable con los trabajadores que están en condición de obesidad, y unas actividades específicas con los trabajadores que están padeciendo, por ejemplo, de diabetes. Yo sé que ambos están dentro del componente de diagnósticos nutricionales, quiere decir que las actividades que yo voy a emprender con ellos tienen que ver ambas con hábitos nutricionales, pero no serán los mismos para la persona con obesidad a la persona con diabetes, porque esa persona con diabetes de pronto está bien de peso, pero lo que hay que controlar es su condición de ingesta de azúcares.
Entonces nosotros trabajamos con el total de trabajadores atendidos por diagnósticos de obesidad respecto al total de trabajadores con diagnósticos nutricionales. Ya aquí nuestro total no va a ser el total de trabajadores, sino dentro del grupo de trabajadores con diagnósticos nutricionales, los trabajadores con una condición de obesidad. Entonces ya el numerador y el denominador cambia. Acá el numerador son los que tienen diagnósticos nutricionales y el denominador son todos los trabajadores. Ya en focalización, el que era mi numerador se transforma en mi denominador y voy a tener un nuevo numerador que serán los trabajadores que tienen algún diagnóstico especial, alguna condición especial. Se llama entonces un indicador de focalización y sigue siendo igual a un porcentaje. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, instructora. No, pero lo dice Karelin con esa voz de tristeza, como que, joder, madre, ahora en que nos venimos a meter nosotros. No, instructora. Bien. El siguiente tipo de indicador de fórmula que nosotros manejamos es la tasa de variación. La tasa de variación tiene unas características como la tienen los porcentajes, pero aquí sucede que la tasa de variación es la misma variable, pero en periodos diferentes. Ustedes no han escuchado hablar de los indicadores que son comparativos, donde yo comparo, por ejemplo, la satisfacción del cliente de un año a otro, donde yo comparo, por ejemplo, la utilidad de la empresa de un año a otro, o donde yo comparo, por ejemplo, las ventas de la empresa de un mes a otro, ¿sí? Ese tipo de indicador, comparativos en el tiempo, se denominan tasa de variación. ¿Qué característica tiene la tasa de variación? Estamos hablando de la misma variable, porque yo no puedo comparar la venta con la utilidad porque son variables diferentes. Si yo quiero ver cómo se han comportado las ventas, yo tengo que comparar la venta con la venta, pero de un periodo y otro, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Que ya yo, si tengo comparación de una misma variable, pero debo hacerla en periodos diferentes, yo voy a escribir ahí es una tasa de variación. Entonces, la misma variable, pero en periodos diferentes, se denomina tasa de variación. Estos son los denominados indicadores comparativos. Bien. Donde, vamos a cambiarle la palabra año por periodo. Bien. Tiene mi planeta extraterrestre sucio. Por favor. Online multijugador masivo. ¿Ah? Online multijugador masivo. Bien, vamos a cambiar la palabra año por periodo para que de pronto no se confundan y veamos o consideremos el hecho de que los indicadores pueden manejarse en periodos que no necesariamente son anuales. Sí, yo puedo tener indicadores que se comparan día a día. Hay indicadores que se comparan mes a mes, indicadores que se comparan año a año. Entonces vamos a manejar la palabra periodo. Bien, entonces el periodo T siempre va a hacer referencia al periodo actual, el periodo en el que estoy ahora, ¿verdad? Entonces si el indicador se mide año a año, ¿verdad? Si el indicador se mide año a año, entonces estamos hablando de que el periodo T será el mes de mayo del año 2020 respecto al mes de mayo en el año 2019, porque entonces mi periodo T es 2020, T menos 1 será 2019, 2020 menos 1, 2019, ¿listo? Si el indicador se mide mensual, entonces mi periodo T será el indicador del mes de mayo versus el indicador del mes de abril, porque el mes anterior a mayo es abril. Entonces, T siempre será el periodo actual y T menos 1 es el periodo anterior respecto a la comparación. Si estoy comparando año a año, es un año respecto al otro. Si estoy comparando mes a mes, es un mes respecto al mes anterior. ¿Bien? ¿Estamos claros ahí con ese tema de las T y las T menos 1?
Sí, profe. Sí, instructora. Sí. Bien. ¿Qué quiere decir esto que ustedes tienen aquí? Que cuando yo escribo, por ejemplo, una tasa de variación, yo puedo escribirla así, es decir, valor periodo T sobre valor periodo T menos 1 menos 1%, o en su defecto puedo escribirlo, valor periodo T menos valor periodo T menos 1, todo eso sobre valor periodo T menos 1. Es decir, tengo para escribirlo de esta forma o de esta forma. ¿Bien? Vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo aquí. Por ejemplo, yo puedo medir la tasa de variación de las exportaciones de la empresa en el país, si la empresa exporta. Entonces yo voy a medir las exportaciones del año 2020 respecto a las exportaciones del año 2019. Mi variable aquí es el total de exportaciones. Si se dan cuenta, estoy escribiendo total de exportaciones y total de exportaciones. La variable es la misma. Lo que está cambiando es que una hace referencia al año 2020 y otra hace referencia al año 2019, donde 2020 es periodo T y 2019 sería periodo T menos 1. Bien, entonces si se dan cuenta quedó escrita bajo esta estructura de acá. ¿Sí? Variable periodo T entre variable periodo T menos 1 menos 1%. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, instructora. Bueno. Entonces, vamos a dejar la explicación hasta aquí para nosotros dejar ya el desarrollo de la razón promedio que tiene pues otros elementos. Es también sencilla de manejar, pero hay que explicar algunas cositas, que aquí está el ejemplo. Entonces, vamos a dejar la sesión hasta aquí hoy y el jueves continuamos con razón promedio y los índices y hacemos ejemplos de indicadores. ¿Listo? Hacemos algunos ejemplos de indicadores de pronto para que haya un poco más de contextualización. ¿Qué se necesita? Que ustedes tengan a la mano las caracterizaciones de los procesos. ¿Para qué? Para que tomemos como ejemplo al menos uno o dos procesos de diferentes empresas y le saquemos al menos un indicador a cada uno para que veamos cuál es la dinámica de la formulación del indicador. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, instructora. Sí. Estamos de acuerdo. Bueno, entonces continuamos. Ahí no. Continuamos la explicación de indicadores el día jueves. Ya saben, a la mano los objetivos, preferiblemente saquen los objetivos aparte, es decir, para que no tengan el documento de caracterización todos complejos, hagan un listado de los objetivos de cada proceso. Por ejemplo, hacen un listado que dice proceso, colocan el nombre del proceso y al ladito le colocan objetivo del proceso y escriben los objetivos de los procesos que ustedes tienen como para tener un resumen. ¿Listo? Si No, lo sería pueden, mejor así. ¿cómo? Es mejor así, profe, porque tener ese poco de papeles en la mano. Exacto, no, y si lo pueden montar en una diapositiva, cosa que me la puedan compartir y lo presentamos acá, mucho mejor. Ah, ok. Ya, para que de pronto todos lo veamos y sea más fácil analizarlo. Listo, entonces es el compromiso que se llevan. Ojo, no es una actividad para entregar, pero entonces tienen el compromiso de hacer como el listado de los procesos y los respectivos objetivos según la caracterización de procesos. ¿Listo? Entonces, señores, un placer haber compartido con ustedes hoy. Voy a detener la grabación.